transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Esta es la quinta reunión, la quinta charla de un ciclo que he dado a llamar Elementos de Teología Racional. Es decir, las cosas que se pueden decir racionalmente acerca del fundamento último de la realidad, el cual, además de muchos otros nombres, también le decimos Dios. Esto se está transmitiendo simultáneamente por Facebook Live, en nuestra página Místicos para Todos con Ana Hachimowicz, y también estamos grabando un video que luego será puesto a disposición de quien así lo solicite. Bueno, nos presenta, Místicos para Todos pretende ser una comunidad de buscadores espirituales, pero apasionados por la verdad, de buscadores de una espiritualidad sin dogmas, respetuosa, inteligente y abierta al diálogo y a que todos participemos, porque todos tenemos el maestro interior. No es un conocimiento que sea privilegio de unos pocos. Todos tenemos al maestro interior y podemos acceder a esta sabiduría de vida acerca de por qué estamos acá, qué hacemos en este mundo, quiénes somos y cuál es el fundamento de la existencia de este universo. Les cuento que, tenemos una página de Facebook, Místicos para Todos, hay un sitio, también místicosparatodos.org, también un canal de YouTube con mi nombre, Ana Hachimowicz, y tenemos actividades gratuitas online que serían las siguientes. Por un lado, todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora argentina, por el chat de Radio Mantra, que es www.mantrafm.com.ar. Ahí tenemos un programa radial que se llama Místicos para Todos y ustedes pueden participar del chat. Más bien, los invito, les ruego a que participen del chat porque las preguntas son muy estimulantes, muy motivadoras y en realidad este es un trabajo que hacemos entre todos. Después hay unas meditaciones por Facebook en la página Místicos para Todos, todos los jueves a las 10 de la noche, siempre en horario de Argentina, unas meditaciones guiadas de media hora aproximadamente. Y también los martes a las 10 de la noche tenemos un grupo de estudio por Google Hangouts, donde leemos textos de los grandes místicos de todas las épocas. A quien le interese, todas estas actividades son gratuitas. A quien le interese participar, por favor, escríbanme a mi dirección de mail, diosadentro, diosafuera, @gmail.com. Antes de empezar, entonces, bienvenidos también los que están viendo este video, bienvenidos los que están por Facebook. Es un gusto poder encontrarnos, poder utilizar la tecnología. Creo que es recién en esta época que los místicos pueden usar tecnología como internet u online. Así que a mí también me entusiasma mucho esta posibilidad. Vamos a hacer acá a veces pequeños ejercicios, pequeñas preguntas. Yo los invito a los que están viendo esta grabación ya en grabación, este video en grabación, que también sigan las consignas que se proponen. Para empezar vamos simplemente a hacer como una portada, para centrarnos, para aquietarnos. Vamos a hacer simplemente un minuto de silencio, concentrándonos en este cristal de cuarzo. El cristal de cuarzo es una de las gemas más usadas en meditación y también en sanación, y en realidad se usa
En tecnología muchísimo, en los relojes, en las computadoras, porque tiene la cualidad de absorber mucho las vibraciones energéticas. Así que bueno, los invito primero simplemente para anunciarle a nuestra conciencia que vamos a ocuparnos de temas diferentes. Hacemos simplemente un minuto de silencio. Hacemos una inhalación profunda y al exhalar entreabrimos apenas los párpados sin enfocar la mirada, dejamos que flote como si estuviéramos mirando algo que estuviera a 3 metros de profundidad en el piso. Exhalar, sí. Vamos ya terminando de abrir los ojos. Nos saludamos. Namaste. Namaste. Y vamos ya a sumergirnos en el tema de hoy. La última charla que vimos era Dios como actividad. Y hoy vamos a tratar el tema del orden, porque este mundo, además de existir, existe con un determinado orden. Te voy a pedir que leas la primera cita. Vamos a leer una cita de la Biblia, de Job 38:12. Sí. ¿Alguna vez ordenaste al amanecer que apareciera o mandaste a la aurora que surgiera en el oriente? Job 38:12, 39:5. Bueno. ¿Alguna vez ordenaste al amanecer que apareciera o mandaste a la aurora que surgiera en el oriente? ¿Quién está hablando? ¿Qué les parece? Job. No. ¿No? Está bueno. Piensen, ¿quién les parece que puede estar hablando? Dios a nosotros. Dios. Okay. Dios le está hablando a Job. Les recuerdo la historia de Job. Job era un hombre muy piadoso, muy observante, muy religioso. Y es muy interesante. El libro de Job trata el problema del mal. Entonces Job era muy piadoso, muy observante, seguía todas las reglas, y entonces una vez estamos en el cielo y se le acerca Satanás a Dios, el diablo, y le susurra al oído. Entonces Dios le dice todo orgulloso: ¿no es cierto que Job es mi siervo? Y mirá que cómo me honra, ¿no? Y es piadoso, bla, bla, bla. Y entonces Satanás le dice: sí, eso es porque vos le diste de todo. Tiene mujeres, riquezas, ganado, hijos.
porque bueno, en aquella época las mujeres y los hijos era como si fueran una propiedad, ¿no? Cuantas más mujeres y más hijos tenías, más rico eras y más ganado. Dice, pero sácale todo esto y vas a ver cómo te maldice. Y entonces Dios le dice, dice el diablo, si me permites ir y sacarle las cosas, vas a ver cómo va a terminar maldiciéndote. Y Dios piensa y dice, bueno, está bien, anda. O sea, lo cual es una sociedad bastante notable, ¿no? Entre el diablo y lo divino, y Dios. O sea, son dos personajes que ya me están sugiriendo que son las dos caras de la misma moneda. Pero bueno, el asunto es que él empieza a sacar, se le mueren el ganado, se le mueren las esposas, se le mueren los hijos, queda solo, sin propiedades, y luego encima lo empiezan a castigar enfermedades. Bueno, y ya está, los amigos se acercan y cada uno le da un consejo diferente, que él rechaza. Uno de ellos le dice, pero ¿por qué no lo maldecís a Dios con todo lo que te manda? Y él, no. Pero en un momento ya no da más, ya la piel se le está cayendo a jirones, está tirado ahí, tiene lepra, tiene de todo, y lo increpa a Dios, ¿no? Finalmente se dirige a Dios y le dice, pero al final, ¿por qué? ¿No? Si yo siempre fui observante, bueno, o sea, es el problema del mal, ¿no? Y bueno, y Dios le contesta con un párrafo muy largo, que es prácticamente el final del libro, donde le muestra que hay tantas cosas que no sabe y que no hace, que no puede preguntarle a él esas cosas, ¿no? Que nunca va a poder entender por qué el tema del mal o por qué recibió todos esos castigos. Entonces, entre todas las cosas que le pregunta Dios a Job, irónicamente, es, ¿acaso vos le decís al sol cuándo tiene que salir y dónde? ¿Por el este? Y también dice, ¿y acaso vos determinás, dice, los días que el burro salvaje, no sé lo que será el burro salvaje, la hembra del burro salvaje va a parir, va a dar a luz su bebé? Yo determino los días. Ah, y también dice una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención. ¿Acaso vos le ponés el límite al mar? ¿No? O sea que el mar, vieron que el mar tiene unas pequeñas variaciones, la orilla de las mareas, pero en realidad si uno piensa lo gigantesco que es un mar, ¿no? Si ustedes han estado alguna vez en una playa, y que el límite sea tan fijo a pesar de esa pequeña variación, ¿no? Bueno, todas estas cosas me están mostrando la existencia de un orden en el universo. Es decir, nosotros en nuestro modesto planeta Tierra también vemos cosas que suceden siguiendo un determinado orden. Yo voy a dar un ejemplo y después no se duerman porque les voy a pedir a ustedes que me den otro ejemplo. Por ejemplo, que el mar no avanza más de cierto límite, salvo en caso de casos muy puntuales, justamente de tragedias, ¿no? Por ejemplo, que las especies no se crucen entre sí. ¿Vieron? Los animales no se pueden cruzar entre distintas especies. El único caso que conocemos, que es el caballo y el burro, o la burra, dan lugar a otro animal llamado mula, pero que es estéril, o sea, se corta ahí, no sigue. Y a su vez, el peral siempre da peras, el manzano siempre da manzano. Imagínense qué pasaría si todas las especies se pudieran cruzar entre sí, ¿no? Sería como el bar ese de la Guerra de las Galaxias, no sé si la vieron, hay unos seres, pero sería un desorden, ¿verdad? Bueno, ¿a alguien se le ocurre algún otro ejemplo? El ciclo de las estaciones. Bueno, el ciclo de las estaciones, el día y la noche. Puntos cardinales, desde dónde sale el sol.
Claro, dónde sale y dónde se pone. Periodo de gestación. Periodo de gestación, que también a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Porque a una mujer embarazada, el médico siempre le dice más o menos vas a tener entre tal y tal, pero la fecha exacta, ¿quién la determina, no? ¿Cuándo está justo listo para salir? También me pasó con un perrito que yo tenía, que estaba ya viejito y enfermo, y ya estaba esperando morir. Y yo cada mañana, cuando me levantaba, iba ya con miedo de que, bueno, ya lo iba a encontrar muerto. Y así pasó bastante tiempo, no comía, no bebía, pero duró varias semanas. Y ahí también me pregunté, ¿quién determina, ¿no?, el momento en que la vida deja ese cuerpo? Entonces, según la filosofía mística, vamos a ver, esto no lo tomé, entonces lo voy a leer yo. Según la filosofía de la mística, la X, o sea, la incógnita, que se manifiesta en el universo, es quien ordena todas las cosas. O sea, ese mismo sustrato que estuvimos viendo, que lo llamamos Dios o ser, lo hemos visto cuando vimos la charla de los nombres de Dios, ese mismo que se manifiesta como universo es también el que determina el orden. Que ese universo sea un universo ordenado. Vamos entonces a analizar un poquito más ese concepto de orden para ver todo lo que implica que esto sea así. Vamos a remontarnos un poquito a los griegos, que son los que siempre, por lo menos los que empezaron la filosofía en Occidente. A ver, ¿querés leer el número 3? Una cita de Hesíodo. Sí. Pero antes que todas las cosas fueran, fue el caos. Ah, bien, gracias. Hesíodo, en su libro La Teogonía, ¿qué querrá decir teogonía? A ver, ya a esta altura del partido tienen que saber, etimológicamente. Teos, ¿qué quiere decir? Dios. Dios. No sé lo que es gonía. Y bueno, gonía viene de generar, Ok. de dar a luz, ¿no? Como mayéutica. Claro, pero no, mayéutica no. es el arte del partero, Ah, o no, sea, de no. la partera. Bueno, genitales, género, estoy buscando cosmogonía, sería la historia del cosmos, o cómo se generó el cosmos. Y teogonía le puso Hesíodo porque era, digamos, la historia de cómo surgieron los dioses. Teogonía. Bueno, entonces el primero, antes que todas las cosas fueran, fue el caos. La palabra griega caos o chaos, ¿no? Chaos, se lee, chaos, es lo que se contrapone a cosmos. Caos es el desorden, ¿verdad? Y cosmos, el orden. Veíamos que la cosmética es lo que pone el orden en mi rostro, ¿no? Cuando vamos a una esteticista cosmética y queremos que nos ordenen la cara. Bueno, pero claro, antes de que hubiera cosas, dice Hesíodo, había caos. La palabra caos proviene de una palabra griega, o sea, se traduce como abismo sin fondo. Abismo sin fondo. Es muy difícil describir algo que sea totalmente desordenado, porque cualquier cosa que imaginemos implica un orden.
Viene de una palabra que quiere decir bostezar. Y tiene que ver con abrir la boca muy grande y se hace un espacio, digamos ahí. Ese es el Jamos. Nosotros vieron que muchas veces al universo lo llamamos cosmos. ¿Vieron? Había un programa de Carl Sagan que se llamaba Cosmos, y cosmos se refiere al universo, ¿verdad? Ambas palabras son muy significativas si pensamos un poco lo que quieren decir. Cosmos, como vimos, es orden. O sea, el ser humano ya desde sus inicios percibió que hay un orden en el universo. ¿Y universo qué significa? Unidad de lo diverso. Fíjense, cómo acá ya está implícita toda una metafísica. Lo diverso son las distintas cosas, y la unidad es la unidad en el sentido que todos son, la unidad de existir. Todas las cosas con sus determinadas formas o diferentes formas tienen en común la existencia, o sea, el ser. Bueno, hasta ahora vamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a detenernos un poco más en este concepto de orden. Un sistema ordenado consta de, siempre dos cosas, consta de elementos y relaciones entre esos elementos. Pero antes de eso, me olvidé decirles otra cosa que quería decirles de Hesíodo. Antes que hubiera cosas había caos, luego hubo cosmos, orden. Disculpen, vamos de vuelta un poquito para atrás. Según la concepción griega, el universo no fue creado a partir de la nada, como en la concepción judaica, ¿verdad? Donde se supone que no había nada y el principio llamado Dios crea al mundo. Los griegos no podían concebir eso de la nada, ¿no? Ellos consideraban que había como una especie de materia prima informe, o sea, sin forma, y había una especie de Dios artesano, o sea, no era un Dios creador, era un Dios artesano, y por eso lo llamaron demiurgo. Porque él no creaba las cosas, las modelaba, ¿no? En el caso de Platón, el Dios artesano miraba el mundo de las ideas, ¿no? O sea, ahí estaba la idea de caballo, la idea del caballo perfecto, el concepto de caballo, entonces él iba modelando acá con la materia los caballos imperfectos, que son los que están hechos de materia. Fíjense otra cosa, la etimología también es muy interesante. Urgo viene de ergon, que quiere decir trabajo. Y demi viene de una palabra que ustedes conocen. Demo. Democracia. ¿Qué es? ¿Qué es democracia? Pueblo, no. ¿Eh? Demos era pueblo. Pueblo. Exactamente, el pueblo. Entonces, el demiurgo es el que trabaja para el pueblo, para la gente. Interesante. Bueno, ahora Está el servicio. está el servicio, sí, teóricamente. Digamos, es como que
los griegos tenían una concepción muy grande de su propia importancia, del ser humano. La civilización griega es eso, es el descubrimiento del ser humano. Por eso todas las estatuas, ¿no?, del cuerpo humano, bello, y ellos estaban muy orgullosos de su arte y de su filosofía. Es un mundo centrado en el ser humano que después renace en el Renacimiento. O sea, la Edad Media después va a ser un mundo centrado en Dios y después el Renacimiento retoma la tradición griega de antropocentrismo, humanismo. ¿Y hoy? Ah, interesante pregunta. Interesante pregunta. Digamos... Transhumanismo. Ojalá. Como yo diría globalización. Como globalización. Sí. No, pensé primero en el siglo XIX-XX, que era Occidente el siglo de la ciencia, y la tecnología y la industria. Exacto. Y ahora es como que, claro, estamos viendo ¿Qué hacemos con las fallas de todo eso. ¿Y qué hacemos con la tecnología y las fallas? Y las fallas, que estamos destruyendo el planeta. Y por otro lado, Internet. Internet es... O sea, Internet es como si fuera la conciencia de la humanidad, el depósito de todo, todos los conocimientos, todo, que estén en un celular, ¿no? Podría ser lo que más nos marcó en esta época, tal vez. A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, que es la virtualización. Además eso también, ¿no? La virtualización, y que es como vos bien decías, dijiste una vez, todo eso, ¿dónde está? Esos conocimientos, esa información, esos datos. Están en un lugar que no tiene ni tiempo ni espacio. O sea, a través de la ciencia, tecnología, que se supone que se ocupa de las cosas espaciotemporales, llegamos a un lugar eterno. intemporal. Intemporal. Atemporal. Muy bueno. Tal vez con ese ímpetu de comprobarlo lo creamos o de experimentarlo. Sí, mira, no sé si fue voluntario. Yo creo que el espíritu nos guió. Sí. No creo que haya sido el objetivo, pero ¿qué es lo que pasó? Lo que está pasando, sí. Bueno, ahora sí, entonces vamos a analizar un poco más lo que es un sistema ordenado. Para que haya un orden, siempre tienen que haber estas dos cosas: elementos y relaciones entre esos elementos. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del agua. Digamos. El agua tiene tres estados, ¿verdad? Hielo, líquido y gaseoso o vapor de agua. Bueno, acá copié la estructura del hielo, capaz que esto sí. Cada átomo de oxígeno tiene lo que se llama, o sea, el agua, ustedes ya saben que es H2O, o sea, un átomo de oxígeno que tiene dos valencias, entonces está ligado a dos átomos de hidrógeno que tienen cada uno una valencia. Ahora, cuando están formando hielo, ¿qué sucede? ¿El hielo qué es? O sea, se comprimen estas moléculas que en estado de vapor están sueltas por todos lados, ¿verdad? El vapor de agua es estas mismas moléculas de H2O, pero si les doy espacio se van, o sea, no hay un orden, ¿entiendes? Sí, hay un orden acá en la molécula, pero si considero elemento la molécula, entre sí no hay una estructura. El vapor de agua se desparrama para todos lados. A medida que lo voy enfriando y paso al líquido, se van acercando más las moléculas. Y cuando ya paso al hielo, se comprimen de tal forma que forman hexágonos. Acá, no sé si se nota mucho, pero es un hexágono. Cada hexágono, cada átomo de oxígeno tiene dos átomos de hidrógeno, o sea, dos valencias. Y podrían acercarse y ponerse de cualquier forma, pero por algún motivo que no se sabe cuál es,
se ponen en forma cristalina, en forma de hexágono, haciendo esta conexión virtual que se llama puente, pero que no es una valencia. ¿No? ¿Por qué no se juntan todos apretaditos de cualquier forma y forman hexágonos? O sea, una estructura cristalina. Bueno, aparte de que, acá sí podemos decir, ¿por qué? Porque la inteligencia infinita, que la llamo esa X o Dios, es la que determinó esto. La ciencia me dice cómo suceden las cosas. O sea, en este caso las moléculas de H2O se organizan en forma de hexágono, pero no me dice por qué. O sea, la ciencia siempre me dice cómo suceden las cosas, pero no el por qué último. Y a veces en el lenguaje común decimos, bueno, llueve por tal motivo, pero en realidad no estamos diciendo eso, estamos diciendo cómo llueve. Ahora, ¿por qué llueve en última instancia? Es el orden del mundo, ordo mundi, el que lo determina. Bueno, entonces se ve la diferencia entre una cosa desordenada y una estructura ordenada. Por ejemplo, en un patio de juegos de una escuela, todos los chicos están corriendo para todos lados, digamos, supongamos que corren y que no están haciendo ningún juego, que corren para todos lados. De repente toca la campana y, por lo menos en las escuelas de antes, todos tenían que formando fila, ¿no es cierto?, con un bracito así extendido, y entonces ahí se transformaron la fila, es una estructura ordenada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno. A ver, ¿quién me podría dar otros ejemplos de estructura? Yo acá noté, por ejemplo, una familia. Por ejemplo, una cosa son las personas que están caminando por una vereda en un momento, y otra cosa es una familia. Una familia, tenemos los elementos, son personas, pero tenemos relaciones entre ellos. Ser padre de, ser hijo de, ser esposo de, ser esposa de. A ver, ¿se les ocurre algún otro ejemplo de estructura? Una empresa y sus trabajadores. Ahí está. En una empresa hay una relación jerárquica también. También una estructura militar, por ejemplo. O Piramidal. piramidal en este También. caso. Igual ahora hay propuestas más. Bueno, de otras de estructuras. otras estructuras. Circulares, Claro. o Horizontales. el círculo en lugar de la escalera. El gobierno, el baile. El baile, sí. El baile de pareja o de coreografía, ¿no? De danza. Bueno, en realidad sería difícil encontrar algo que no estuviera ordenado, que no fuera una estructura. Si yo les pidiera que me den un ejemplo de algo que sea informe, que no tenga forma, que sea totalmente caótico, sería difícil. Y también las leyes científicas también son relaciones. Por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad me dice que si hay dos cuerpos que tienen masa, se atraen entre sí con una fuerza F. La fuerza de atracción F es igual a la masa del primero por la masa del segundo dividida por la distancia al cuadrado. ¿Quién encontró esta ley? ¿Se acuerdan? Einstein. ¿No? Newton. Newton. Ay, perdón. Antes. Chicos. Newton fue el de la gravedad. Es decir, esta ley me determina con qué fuerza se van a atraer dos cuerpos. Si tengo un cuerpo que es la Tierra y otro cuerpo que es una manzana, como según esa famosa anécdota de Newton, que nunca sabremos si es verdad, la manzana se cae porque
entre la manzana y la Tierra se produce esta fuerza F. Y claro, la manzana, que es mucho más chiquitita, va a ir hacia la Tierra y no al inverso. Entonces, ¿se entiende que las leyes científicas también son relaciones entre cosas? Las leyes de gobierno también son relaciones entre cosas. Sí, entre Son personas. entre personas y son intentos de ordenamiento. Bueno, porque ¿qué tienen los seres humanos que no tienen las masas? Procuran un orden en cuanto a sus relaciones recíprocas. Pero ¿qué facultad tienen los seres humanos que, o sea, la manzana puede decir de repente no voy a obedecer más? Tiene libertad. Ahí está, el libre albedrío. Y eso hace que los sistemas, no siempre funcionen. Y como la materia prima del orden podría ser el lenguaje como inicio de todo, como la primera forma de ordenar. Eso es lo que íbamos a ver justamente. Ahora vamos. Vos siempre te adelantás. Ahora vamos a ver. Digamos que el lenguaje es el testimonio de un orden. Yo no sé si dirías que es el inicio, pero el testimonio. Vamos a ver. Porque este tema del orden, como todo en filosofía, te parece que lo entendés hasta que tratás de analizarlo un poco, ¿no? Dios como el orden del mundo. Ahora, supongamos que tomo ahora como sistema ordenado mi propio cuerpo, ¿no? Mi propio cuerpo, que se llama Ana Rita Hachimura. ¿Es un sistema ordenado? Sí. Sí. Por eso dije el cuerpo, no la mente. No sé. Es un sistema ordenado. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los elementos que lo componen? Sistema óseo, Depende nervioso, del nivel que te pongas. En el caso de los células. sistemas, y los sistemas tienen relaciones entre sí. Por ejemplo, mi sistema óseo tiene relación con mi sistema, yo qué sé, circulatorio o muscular. Muscular, ahí se nota bien. Sí. Por supuesto. Y a su vez, si considero un sistema, el sistema digestivo, que tiene los elementos, ahí serían los órganos, y hay una relación entre ciertas relaciones entre el estómago y la bilis y el hígado, en fin. Es complejísimo en realidad. También, si tomo las células como elementos, y voy a ver entre las células de mi cuerpo distintas relaciones. O sea, hay relaciones atómicas, moleculares, físicas, químicas, etc. Todo ese conjunto de elementos, que además hay elementos más chiquitos, elementos más grandes, y las relaciones que los relacionan entre ellos son leyes distintas según sean relaciones entre moléculas, relaciones entre células, relaciones entre tejidos, relaciones entre órganos y relaciones entre sistemas. Pero todos forman, una cosa. A ver, más o menos, una estructura llamada, en este caso, Ana Rita Hachimura. Entonces, todos los átomos de mi cuerpo, igual que el de los cuerpos de ustedes, se renuevan, no sé, si no recuerdo mal, tarda 7 años. Entonces, pero yo sigo siendo la misma, más o menos, es decir, me siguen llamando igual, o sea, sigo siendo Ana Rita, mi cuerpo sigue siendo reconocido como Ana Rita Hachimura. Es decir, vamos a lo que vos decías del lenguaje, tengo un nombre, y el nombre, ¿a qué cosa está nombrando? ¿Está nombrando a los átomos? No. ¿A las células? No. ¿A los órganos? ¿Qué está nombrando? A la persona. Está bien, pero vamos a lo material nomás, porque la persona es... Tal vez el nombre es lo que ordena en un punto. No exactamente, ¿no? Pero porque no es mi nombre lo que me ordena.
Claro, pero... Vamos despacito. Si todos los átomos de mi cuerpo se cambian, ¿qué es lo que se conserva? El ser, esa persona, la esencia. Más sencillo, porque la esencia del ser es La personalidad. inmaterial. Personalidad, No, la personalidad no. Perdón, su ego personal. No, porque eso es inmaterial también. ¿Qué es lo que hace que me sigan reconociendo como Ana Rita Hachimori? La forma. La forma, muy bien. El nombre nombra una forma. O sea, mi forma, por más que se intercambie energía y materia con el medio, porque bueno, cuando comemos y después excretamos o lo transformamos en energía, está constantemente intercambiando con el medio, pero se conserva la forma. Esta mano, sus átomos pueden cambiar, pero va a seguir siempre teniendo 5 dedos, el pulgar, incluso ciertas características. Esto también es bastante misterioso apenas pensamos en él. Bueno, una vez cuando expliqué esto me dijeron que bueno, que la forma un poco iba cambiando con el tiempo, pero bueno. Cada 7 años cambia. Cambia, pero se mantiene sí. una forma por lo menos reconocible. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar es que el nombre de una cosa nombra una forma. Por ejemplo, el nombre o la palabra mesa nombra un objeto, ahí sí, que tiene una esencia, digamos, la esencia de mesa. Lo que pasa es que les dije que no cuando dijeron esencia de lo nombrado por mi nombre, porque mi esencia no es corporal, no es material, mi esencia es la conciencia. Entonces, las palabras nombran conceptos. Porque la forma mesa en realidad es la definición, porque la mesa que tiene, ¿qué forma debe tener? Debe tener una forma de algo que sirva para apoyar algo. Y eso es la esencia o definición o concepto de mesa. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces, las leyes, los distintos tipos de leyes, físicas, químicas, biológicas, sociales, de parentesco, de gobierno, etc., van ordenando el mundo. Y el lenguaje es lo que me permite nombrar ese orden y hablar de él. O sea, es como vos decías, hay una relación muy estrecha entre el lenguaje y orden del mundo, pero no es que se supone que el lenguaje lo refleja, ¿no? Digamos, habría, conceptos, que remiten a formas, que a su vez se relacionan entre sí formando órdenes diversos, un orden, o sea, el conjunto de todos los órdenes del universo formaría un orden, y eso se vuelca en palabras, y el lenguaje también establece relaciones entre las palabras, ¿no? Que denotan relaciones en la realidad material. Por ejemplo, el cuarzo está sobre la mesa. Esa es una relación. Estar sobre la mesa. Acá se niegan a descansar y hacen preguntas. Entonces, Roberto, ¿puedes repetir? Porque que las palabras refieren conceptos cuando están relacionadas con un orden y cuando tienen un contenido y forman el lenguaje. O sea, la expresión, el lenguaje es un ordenamiento. Y el ordenamiento tiene un conjunto de conceptos. Y cada
contenido material. Ah, en lingüística eso se llama lo designado, ¿no? Lo designado. Tenés el signo, que es una palabra, y tenés lo designado, porque no siempre es material. Bueno, no sé, a mí me parece más claro así. Sí. Puede ser material o puede ser inmaterial el concepto. Referido a un orden material o un orden inmaterial. Lo que vos decís es muy importante cuando decís que el lenguaje también tiene un orden interno. Y es... Si no serían sonidos. Sí, es lo que se llama sintaxis en gramática. La sintaxis es justamente la relación de las palabras entre sí. Digamos, por ejemplo, una frase puede tener sujeto, verbo, objeto directo. Ese análisis gramatical me está designando relaciones. O sea, el verbo es la acción, pero aquel objeto sobre el que se vuelca la acción lo llaman objeto directo. Y el que realiza la acción se llama sujeto. Por ejemplo, Juan come la manzana. Pero hay relaciones entre sí. Por ejemplo, si yo dijera el niño come la manzana, hay una relación entre esto que es singular y el verbo que también entonces tiene que ser singular. Hay relaciones entre las palabras y la forma correcta se llama la sintaxis, que cuesta tanto en general estudiarlo en la escuela, ¿no? Ahora, esto remite a lo que decía Pablo antes, que yo medio le esquivé el bulto. Ese orden que tiene el lenguaje en sí, que además aparece en todos los lenguajes del mundo. O sea, por más que las lenguas sean diferentes, esta estructura de sujeto, verbo, predicado aparece en todas partes, como si estuviera engranada en la estructura mental de los seres humanos. Entonces, ¿quién determina a quién? Es el huevo y la gallina. ¿La realidad determina el lenguaje o esa estructura que tenemos que parece como seres humanos determina la forma en que todos vemos la realidad? Sí. Era lo que te quería preguntar, porque sí, tal vez no podemos percibir ciertos órdenes ya que nuestro lenguaje no puede contemplarlos. Exactamente. Exactamente. Entonces saber que el lenguaje también es como... Por eso dije la materia prima, porque sí, sentía eso, parte, sentí como... Pero es como una especie de paradoja, como bien planteas, como que no sabemos... Lo que pasa es que va a depender de la posición filosófica que vos tomes, como siempre, de tu paradigma. Si vos sos materialista o realista ingenuo y decís que el mundo es así, está ahí afuera, es así, tal como es, y nosotros somos meros espejos, entonces es la realidad que determina mi lenguaje. Si yo soy idealista, o sea, esto sería el empirismo, ¿no?, de Inglaterra. Si yo soy idealista, como en el siglo XVII era Francia y Alemania, o racionalista, voy a decir al revés. Nacemos con ciertas estructuras mentales, como va a decir Kant también, y las proyectamos y así vemos la realidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, el ver una acción y buscar siempre cuál es el sujeto de esa acción, cuál es el agente de esa acción. No sé si se acuerdan que en una de las charlas anteriores vimos al rabino David Cooper que decía que lo que hay son actividades y que no hay por qué darle un nombre a la gente de esa actividad. Entonces proponía usar siempre verbos. Por ejemplo, no habría Dios, no habría, vamos a ver, por ejemplo, Pablo, sino pablar. O sea, no hay un Pablo, sino que hay una actividad llamada pablar. Y Dios no hay que decir Dios, sino diosar. Diosando, ¿no? Es decir, es un intento de mostrar que podríamos tener otra estructura del lenguaje.
Además hay una cosa muy interesante. En el hebreo no existe el verbo ser, por ejemplo. Si yo quisiera decir Juan es lindo, digo solamente Juan lindo. Y bueno, y todo eso tiene que ver con la forma que vemos el mundo. De forma radical, como dice Pablo, esta estructura del lenguaje determina el mundo que vemos. Pero aún sin ser tan radical, vemos, a veces hay diferencias de idiomas que yo creo que determinan las características de una cultura. Por ejemplo, el idioma alemán pone el verbo al final. Entonces dice, por ejemplo, el niño, no sé, con su mamá, en el restaurante, el postre come, ¿no? Entonces, para mí determina una cultura donde la gente tiene paciencia, porque para saber de qué se trata tiene que esperar al final de la frase, ¿no? Esto como curiosidad se los tiro. Y además estás refiriéndote al lenguaje humano. Sí. Porque si fuera el lenguaje de los pájaros, seguramente también tiene un orden, seguramente tienen otro contenido y otra manera y igual se comunican. Que no podemos ni siquiera imaginar. Igual pienso también en que nosotros de manera primordial tenemos una comunicación con la naturaleza a través de la luz y los colores y del espectro de color que podemos percibir y que nos, de alguna manera, creo que era el paradigma de Itten, que hablaba de que los colores son para la supervivencia, que habla de la maduración de los frutos, de los ciclos. Entonces también estamos habilitados a un espectro de color para poder navegar y sobrevivir en esta matriz. Entonces de alguna manera también creo que el color es una forma de comunicar. Nuestro sistema visual ve ciertos colores nada más. Nuestro sistema óptico, digamos. Y sí, y que en parte lo hemos perdido, era instintivo y con la cultura medio lo hemos perdido. Digamos, el ser humano o los animales tienen que saber qué cosas son venenosas o no, y capaz que por olores o... Sí. No, los órdenes se entrelazan, o sea, hay muchos tipos de órdenes diferentes. Las órdenes monásticas, por ejemplo, son, cada orden monástica, por ejemplo, los dominicos, los jesuitas, qué sé yo, los franciscanos, ¿por qué se diferencia? Porque tienen un libro constitutivo con las reglas, cómo van a orar, cómo se van a vestir, cómo los votos que van a hacer, de castidad, de obediencia, de pobreza, de humildad, en fin, son reglas de vida, por eso se llaman órdenes monásticas. Ana, y con respecto a la naturaleza, me acuerdo que existe en la proporción áurea o la proporción divina de Fibonacci, que habla como de ese orden fractal geométrico que se repite en la naturaleza, en la biología, en ciclos. Hay órdenes que se repiten, sí. Como esa espiral. Pero no sé si tiene que ver espiral. eso con lo de la proporción áurea. Creo que la proporción áurea es otra cosa, que es de la pintura, del arte, del renacimiento. No sé si es de la naturaleza. Sí, también se repite en el ciclo de crecimiento fractal de las plantas. Y todo. Mira, eso sí, eso es en bueno. Movimientos. Justamente, vemos que hay un orden en la naturaleza, pero hay una cosa igualmente sorprendente, que es que lo podamos captar. Es decir, que entre nuestra inteligencia microcósmica, digamos, y la inteligencia macrocósmica hay como una correspondencia. Y esto es igualmente asombroso también. Bueno, según la mística no sería sorprendente porque nosotros somos parte de lo divino. Yo me acuerdo que haciendo el ingreso, porque ahora que en esta etapa de mi vida llegué a algunas certezas,
recuerdo cosas que me llamaron la atención mucho antes y que no tenían respuesta. Por ejemplo, recuerdo eso, que en Introducción a la Filosofía en la facultad, nuestro profesor se llamaba Narciso Pousa, hablaba de eso justamente, de las leyes científicas y la capacidad del intelecto para reconocerlas. Y yo me acuerdo, había como 500 personas, yo levanté la mano y le pregunté si no era asombroso que la ley que imaginamos en matemática después se aplica en la naturaleza. Pero bueno, me acuerdo que evadió la pregunta y no, como que era por azar o algo así. Pero creo que no es por azar y que además es algo muy significativo. ¿Cómo andamos? A ver, sí. A ver, ¿quién quiere leer? La número 4. ¿Querés, Roberto? Yo planté las semillas y Apolo las regó, pero Dios, quien las hizo, fue Dios quien las hizo brotar y crecer. ¿Acá quién estará hablando? ¿Es Dios? No. No, bueno, ustedes no pueden ser, pero es una persona, digamos, quiero decir, no. No, yo puse la pregunta solo para que acá habla un ser humano, mientras que en la otra hablaba Dios, ¿no? El que habla acá es en realidad el autor de Corintios, esta es una cita del Nuevo Testamento, Pablo, el que escribió esto se llamaba Pablo de Tarso. Y vivió en el siglo I. Pablo era originariamente un judío que se llamaba Saulo de Tarso, que bueno, tuvo una vez una visión de Jesús y bueno, se convirtió al cristianismo y fue prácticamente, en realidad, el fundador de la teología cristiana, ¿no? El que sistematizó muchísimo lo que luego se transformó en el cristianismo, en el catolicismo. Pero esta cita la puse porque quiero que veamos este tema que tiene también que ver con las estructuras. Digamos, el orden es lo que hace el universo inteligible, o sea, comprensible para nosotros seres humanos. Y es donde tenemos que presuponer una concordancia entre la inteligencia macro y la inteligencia micro. Ahora, lo que está en juego en esta cita es lo que se llama teleologismo versus ateleologismo. Teleologismo viene de la palabra griega telos, que significa finalidad u objetivo. El fin. Entonces, ¿qué será una concepción teleologista del universo? ¿Qué les parece? Explica cómo es el universo. Y esa sería la finalidad. Que no tanto que explica, sino que considera que el universo tiene finalidad. ¿Tiene un sentido, un fin? Un sentido. Ah, eso, ahí va. Sí, la palabra sentido es una flecha, okay. ¿no? El sentido. Quiere decir que va a un cierto objetivo. Y ateleologismo, bueno, A es la partícula negativa, es esa concepción que consideran que el universo no tiene un objetivo. Que es donde viene el tema del azar. O sea, si el azar es un ateleologismo, o sea, se piensa que el universo, las cosas no tienen finalidad, una o varias, ¿no? Finalmente una a nivel macro. Entonces, ¿qué quiere decir esta cita? Yo planté las semillas.
y Apolos, bueno, alguien, el servidor, las regó. Pero fue Dios quien las hizo brotar y crecer. ¿Qué significa esto? A ver qué les parece. Que hay un orden superior que Sí. La vida. explica por qué existe el todo y las partes y cada una y significa con el orden superior la existencia. Exactamente. Digamos, en vez de superior podría ser la orden, sí, o interior o la inteligencia universal, ¿no? O sea, el funcionamiento de la inteligencia cósmica se ve en todo, porque en las leyes de la naturaleza. Porque claro, yo puedo poner una semilla en la tierra, como a nosotros que nos hacían, ¿no?, germinar el poroto. Acá en Argentina, en un vasito se ponía un secante, se ponía un poroto y se ponía agua y se veía cómo salían las hojitas y la raíz. Bueno, esa es la mostración del ejercicio de una inteligencia. Y orden, inteligencia y lenguaje son tres cosas que están íntimamente relacionadas. Y a su vez están relacionadas con la creencia en la existencia o la no creencia en la existencia de un objetivo. Para todo ese sistema funcionando con tantos órdenes intrincados, ¿no? De alguna manera, el generar un orden es un orden para un objetivo siempre. Bueno, ahí está. Genera siempre un... La existencia de un orden, nosotros seres humanos cuando vemos un orden, decimos que tiene que tener un porqué y un para qué. Un para qué. Pero ya calificarlo como orden le da esos dos claro, elementos de alguna manera. Puede ser que porque lo vemos así. Les cuento... Obviamente tal vez hayan finalidades más profundas que no podamos captar, pero como que deben haber capas también, ¿no? Claro, pero en realidad si somos hijos e hijas de Dios, vamos a poder captar las finalidades. De paso les cuento las 4 causas según Aristóteles. Creo que tienen que ver con esto. En ciencia tenemos causa, ¿no? Un fenómeno A es llamado causa de un fenómeno B cuando, si se da A, siempre se da B. Pero es lineal el sistema de las causas. O sea, puede haber muchas causas que confluyen en una, pero es siempre una cosa lineal. Van a ver, con el sistema de Aristóteles van a ver la diferencia. O sea, dado un hecho cualquiera, ¿no? Supongamos una casa. Decía Aristóteles que hay 4 órdenes de causa de ese hecho llamado casa. Lo que él llamaba la causa material, o sea, la materia. Porque también es una causa, si no hubiera materia no podría haber la casa. Después él decía, tiene que haber un agente que haya construido la casa. En este caso sería los obreros, los operarios, ¿no? Y también tiene que haber una causa final, o sea, un para qué. Más bien sería así la flecha. Un para qué. O sea, ¿para qué fue construida la casa? Bueno, para ser de refugio. Entonces, eso es también una causa, ¿no? Porque si esta gente no hubiera querido hacerse un refugio, no se hubiera construido la casa. Y luego está la causa formal, que sería, por ejemplo, el plano del arquitecto. O sea, la idea de casa antes que fuera encarnada en la materia. Bueno, me acordé de esto porque vos decías el para qué. Es decir, acá hay un sistema ordenado y bueno, hay varias cosas que confluyen. Entonces cuando vemos una casa decimos, bueno, hay una gente que hizo esta casa con una finalidad.
Pero nos pasa lo mismo cuando vemos el universo, decimos, bueno, esto está tan ordenado que debe tener una finalidad. Que es como una casa. Y sí, eco, Claro. ¿no? Ecología. Ecología, claro. Oikos quiere decir casa. Oikos nomos, la ley de la casa. Antes de que hubiera economistas, no sé si te acuerdas, en español antiguo, cuando éramos chicos, la ecónoma era el ama de casa, no sé, vos no creo que lo hayas, pero vos seguro que lo escuchaste. Decían, doña Petrona es una ecónoma. ¿Viste? Vamos a leer una cita del Corán, que bueno, es prácticamente los temas que estuvimos viendo, pero lo dice más lindo. ¿En el número 6? Sí, 6. Contempla en la creación de los cielos y de la tierra y la alternancia de la noche y del día y los barcos que navegan por el mar para provecho de la gente y el agua que Dios llueve de los cielos dando vida a la tierra después que ha muerto y desparramando sobre ella todo tipo de animales y en el cambio de los vientos y las nubes atrapadas entre los cielos y la tierra. Todos ellos son signos para las personas que disciernen. Todos ellos son signos para la persona que discierne. ¿Signos de qué? ¿Qué les parece? ¿Signos en qué sentido son signos? ¿Por qué son signos? ¿Signos de qué? ¿De la presencia de Dios? Sí. O de una inteligencia universal. ¿Y para qué persona? Para la persona que discierne, o sea que es otra forma de decir inteligencia, ¿no? De paso les cuento, inteligencia, porque la etimología siempre nos ilumina. Inteligencia viene de inter, que quiere decir entre, legere, legere, que es leer. O sea, inteligente, ¿quién sería? El que sabe leer Entre líneas. entre líneas. Hermoso. ¿Viste? Qué O sea, claro, el que no es inteligente ve lo obvio nada más, pero el inteligente... Suena hasta poético, ¿no? Saber leer entre Sí, líneas, como sí. encontrar descubrir el resultado de un acertijo que sería todo el Claro. tiempo todo. Y yo creo que el universo es un acertijo. El universo es un mensaje y es un enigma. Y yo creo que, O sea, mi creencia personal, ¿no? Dios es tan distinto a nosotros que no puede presentarse tal cual es porque no lo... Es como si quisiéramos presentarnos a una hormiga. ¿Cómo hacemos para que la hormiga nos vea? Y bueno, entonces este universo lo creo que Dios mostrándose bajo forma de un enigma. Bueno, encontrarme. O estoy acá, no me puedo mostrar tal cual soy porque no me vas a entender, pero me manifiesto de esta manera. Bueno, me parece que está lindo para cerrar, para terminar acá. Salvo si hay alguna pregunta más. Vamos a leer, para cerrar, una cita de Pirkei Avot, la enseñanza de los padres. Esta es de la tradición judía del siglo III. Roberto, ¿querés leerlo? La creación es una extensión de Dios. La creación es Dios encontrado en el tiempo y en el espacio. La creación es lo infinito con el ropaje de lo finito. Servir a la creación es servir a Dios. Claro, por lo tanto, estaría implícito servir a la creación es servir a Dios. Bueno, ahí ya saca una consecuencia práctica, pero un poco esa idea, ¿no? La creación es Dios encontrado en el tiempo y en el espacio, o lo infinito con el ropaje de lo finito. Bueno, vamos, si no hay más preguntas o alguna pregunta, vamos a ir cerrando. Espero que los que hayan visto, los que estén viendo este video ya grabado o los que lo estén viendo por internet,
internet hayan podido también participar y hacer contestar estas preguntas que íbamos viendo. Y bueno, les propongo entonces de vuelta, vamos con esta estructura cristalina ordenada, donde también juega la belleza, ¿no? Quién sabe si Dios no es un gran artista también, no solo las leyes científicas, sino también mediante ellas la creación de belleza, también como decía Pablo con los fractales, ¿no? Bueno, vamos a hacer de vuelta un minuto de silencio, simplemente asimilando, metabolizando todo esto que vimos hoy, dejando que llegue, que se derrame desde la inteligencia hasta otras capas de nuestro ser. Inhalamos. Al exhalar, vamos fijando la vista en el piso, sin enfocar. Relajamos la vista. Volvemos a inhalar. Y ahora sí, al exhalar, terminamos de abrir los ojos y nos saludamos. Namaste, namaste, namaste. Gracias por haber estado. Les mando un abrazo gigante y los espero en la próxima reunión. Paz.